Queridos hermanos, la segunda lectura se encuentra en el libro de Efesios, capítulo 2, versos del 11 al 18. Dice así: Por lo tanto, recuerden ustedes los gentiles de nacimiento, los que son llamados incircuncisos, por aquellos que se llaman de la circuncisión, la cual se hace en el cuerpo por mano humana. Recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad, al hacer la paz, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por lo que dio muerte a la enemistad. Él vino y proclamó paz a ustedes, que estaban lejos, y paz a los que estaban cerca, pues por medio de él tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. Hermanos, esta es palabra de Dios. Una de las terribles cosas que hemos estado escuchando y viendo ya desde hace varios años son estos sanguinarios atentados que han realizado principalmente musulmanes extremos. Eso produce una reacción anti-inmigrante, anti-musulmana, principalmente de personas que viven en los países que sufren justamente estos atentados. Por supuesto, esos ataques son producidos por el odio, pero al mismo tiempo tienen muchas veces y lamentablemente una respuesta de odio también. Y si uno analiza bien lo que está pasando, esto no es solamente un asunto religioso, es principalmente un asunto cultural. Sea como sea, es algo horrible, violento y muy peligroso. Pero al mismo tiempo creo que estos acontecimientos actuales nos permiten entender un poco más del terrible conflicto del cual nos está hablando el apóstol Pablo en este pasaje. Y al mismo tiempo nos permite apreciar el increíble poder del Evangelio. La historia nos cuenta que la diferencia, la rivalidad, la desconfianza y hasta el odio entre los judíos y los gentiles, que era como en ese tiempo se conocían a las personas que no eran judíos. Era una rivalidad, era un odio, una desconfianza terrible y profunda. Hay que tener cuidado con esta palabra gentil porque en castellano tiene una buena connotación. Es muy bueno ser una persona gentil con los demás. Sin embargo, aquí gentil viene de la palabra goy, cuya traducción sería algo así como naciones, pero también se puede traducir como paganos. Mayormente era una palabra usada para los que no eran ni de la raza ni de la fe judía. Los escritores judíos de ese tiempo generalmente aplicaban estos términos a la diferencia espiritual y racial entre los judíos y las diversas naciones paganas que habían en ese tiempo. Para los judíos, estos pueblos, estos goy, estos gentiles, eran idólatras que no reconocían al verdadero Dios y por lo tanto eran enemigos del único Dios. Los judíos llegaron a decir que un judío no debía ayudar en el parto de una mujer gentil, porque eso implicaba ayudar a traer al mundo a otro pagano, a otro enemigo de Dios. Por otra parte, hay que decir que los gentiles tampoco lo hacían mucho mejor que los judíos. Los griegos, por ejemplo, consideraban bárbaros, infrahumanos, a todos aquellos que no hablaban griego. Por lo tanto, lo que teníamos cuando juntabas judíos y gentiles era lo más cercano a un choque de trenes. Este es el contexto del problema que tenemos al leer en nuestro Nuevo Testamento y especialmente el pasaje de hoy. Porque en las iglesias cristianas de ese tiempo habían creyentes judíos, pero también habían creyentes gentiles.
Pablo parte esta sección hablando directamente a los gentiles acerca de este asunto. Verso 11. Por lo tanto, recuerden ustedes los gentiles de nacimiento, los que son llamados incircuncisos, por aquellos que se llaman de la circuncisión, la cual se hace en el cuerpo por mano humana. La circuncisión era justamente la diferencia para los judíos entre ser aceptado y rechazado, bueno o malo, ser un justo o un bruto. Pablo vive en un mundo lleno de estas tensiones raciales, religiosas y culturales. La pregunta es, ¿por qué de esta gran y terrible separación? ¿Por qué no es solamente un asunto económico o político, sino que es realmente un asunto profundamente espiritual? Pablo nos ha dicho que tanto los judíos como los gentiles están completamente separados, alejados de Dios a causa de sus pecados. Los gentiles aún más que los judíos porque están más lejos del Dios verdadero. Así que en este pasaje Pablo va a hablar del camino que hay para estos dos pueblos. Desde una separación total, desde una condenación mutua total, a una gloriosa reconciliación que solo Dios es capaz de producir. El apóstol expresa esto muy claramente en el verso 12. Recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y alejados de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en este mundo. Los gentiles, que es a quien les está ahora hablando, tienen un problema bastante más grande, ya que estaban mucho más alejados del Dios verdadero que los judíos. Pablo usa palabras como excluidos, alejados, sin esperanza, sin Dios. No eran parte del pueblo de la promesa, no tenían ni siquiera esperanza de un Mesías, como sí parece que lo tenían los judíos. En un sentido, pobres gentiles, completa y totalmente perdidos, sin esperanza. Creo que es importante recordar ahora que para los estándares de ese tiempo, tú y yo caemos dentro de esta categoría, pobres gentiles totalmente perdidos. Israel, por otra parte, era el pueblo de la promesa, el pueblo del pacto, el pueblo que esperaba al Mesías anunciado. Pero al mismo tiempo era este pueblo de una gran esperanza en la obra de Dios. La única forma que tenían los gentiles de llegar a conocer a Dios, al Dios verdadero, era por medio y solo por medio de los judíos. Sin embargo, la vida espiritual de estos judíos era un verdadero fracaso. Las palabras de Pablo a los gentiles son palabras que parecen terribles y sin mucha esperanza. Como dije, no eran pueblo de la promesa. Y los judíos que podían guiarlos al Dios verdadero, también eran unos fracasados espiritualmente hablando. Vivir sin Dios, sin esperanza, sin nada de nada, más allá de lo que tenían o podían tener mientras vivieran. Cosas materiales, a lo mejor, y nada más. Nada les esperaría en la eternidad. Pero esto no es muy diferente a lo que pasa ahora o incluso lo que puede estar pasando con muchos de los que me están viendo en este momento. Ya que no importa lo religioso que tú seas o lo religioso que tú creas que eres, sin Cristo en tu vida, tampoco hay ninguna esperanza para ti, ya que sin Cristo no hay perdón de pecados. Así que estás sin Dios en esta vida y sin Dios en la próxima, si Cristo no está en tu corazón. No importa cuáles sean las muchas ceremonias religiosas en las que participes o estés participando. Sin el perdón de Cristo, sin Cristo en tu vida, no hay nada de nada. Hablando de este asunto, un dato interesante es leer el increíble número de suicidios que había en los tiempos previos a Jesús, según nos dicen los historiadores. Algunos incluso hablan de la época del suicidio, un tiempo vacío, sin real esperanza, como dije, nada de nada. Los dioses paganos no tenían poder para consolar
y tampoco tenían poder para dar esperanza. Pero, ¿acaso eso no es muy parecido a lo que pasa hoy en estos tiempos modernos? Porque sin Cristo no hay una verdadera esperanza, no hay un verdadero consuelo y no hay poder tampoco. Los dioses de este tiempo son el hedonismo, el materialismo, la droga, el sexo, el deporte, la tecnología. Y este Dios es un Dios que tampoco tiene poder, tampoco hay esperanza para aquellos que adoran este tipo de dioses. Son dioses no confiables y no encontramos en este tipo de dioses ningún tipo de seguridad. ¿No les parece que la raza humana después de todo no ha evolucionado tanto, no ha cambiado tanto como tratan de decirnos? Les cuento que hace algún tiempo atrás, después de un funeral que me tocó dirigir, una mujer se acercó y me dio gracias por el servicio. Y me comentó que le había hecho pensar mucho en esto de la muerte. Me llamó la atención que me dijera que le había hecho pensar en esto de la muerte. Quedé absolutamente maravillado y anonadado de mi gran poder de hacer pensar a esta mujer educada en esto de la muerte. En algo que es seguro que algún día va a ocurrir en su vida y en lo cual parece ser que no había pensado en esto. No era algo importante esto de la muerte. ¿Nunca había pensado en esto? O nunca había querido pensar en esto, o siempre había mirado para otro lado en lugar de enfrentar estos temas. Porque sin Dios es mejor no pensar en cosas como la muerte, ya que no tenemos ninguna seguridad sin Cristo de qué es y qué va a pasar después de la muerte. Y esa inseguridad es algo espantoso, y es mejor no pensar en eso. Es muy interesante que la mayoría de las personas incluso viven sin pensar mucho en este asunto. Recuerdo perfectamente las noches de verdadera angustia que pasé antes de ser un cristiano, haciéndome la pregunta, ¿qué sería de mí cuando muera? Si en general no vivimos más de 100 años, ¿qué es eso entonces en relación con la eternidad? ¿Cómo puede ser que no pueda tener, pensaba en ese momento, ninguna forma de saber con mediana seguridad de qué será de mí después de la muerte? Si tú no tienes a Dios, si tú no conoces a Dios, ¿cuál es tu esperanza? ¿Cómo enfrentarás o cómo enfrentas preguntas como ¿qué pasa cuando tú mueras? Sin Dios no hay esperanza, no importa cuál sea el tiempo. Sin esperanza no hay paz, ni para ti, ni para los que te aman. Alejados, separados, era el problema de los gentiles, dice aquí Pablo. Y es también el problema del mundo moderno, que ha tirado a Dios por la ventana de sus vidas. No les queda nada, ni tienen nada. Son unos pobres y tristes seres humanos que con suerte vivirán no mucho más allá de los 100 años. Y después de eso, cri, 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 cri. Pero no es solamente un asunto en el campo espiritual, porque lejos de Dios no hay verdad. Lejos de Dios no hay una verdadera vida. Pero lejos de Dios no hay tampoco esperanza ni seguridades. Por lo que no hay ni bueno, ni malo, ni correcto, ni incorrecto. Y lo que aflora en un hombre sin Dios es siempre lo mismo. Siempre es lo que está en el fondo de su corazón. Egoísmo, inseguridades, maldad, hasta violencia y en muchos casos crueldad. Una muy buena descripción de la sociedad moderna. Entonces, ¿dónde encontramos la solución a este dilema? ¿Cómo puede el ser humano pasar de desesperanza a esperanza? ¿Cómo puede pasar de culpa a perdón? Y la respuesta de Pablo es muy simple. Jesús. Solamente en Jesús. Verso 13. Pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo, porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio
el muro de enemistad que nos separaba. El apóstol usa un lenguaje bien significativo aquí, lejos, y ahora usa la palabra cerca. Todo aquel que en ese tiempo conociera algo del Antiguo Testamento, al escuchar estas palabras, sabría perfectamente de qué estaba hablando el apóstol. Lejos es sin duda una alusión a los gentiles. Cerca era sin duda una alusión al pueblo de Dios, a los judíos. Pablo aquí dice que solo la sangre de Cristo, solo la cruz de Cristo, hace posible que estos dos pueblos, el que está lejos y el que está cerca, puedan encontrar en Cristo la misma esperanza, la misma seguridad, la misma salvación. ¿Por qué? ¿Por qué puede ser todo esto? Pablo dice en el verso 14, porque Cristo es nuestra paz. Jesús es el que puede hacer paz para judíos y para gentiles. Es el único que es capaz de hacer de estos dos pueblos enemigos diferenciados que guerrean entre ellos un solo pueblo en Dios. En ese sentido, en el templo de Jerusalén había una gran pared que separaba a los judíos de los gentiles que quisieran adorar a Dios. De hecho, los historiadores nos cuentan que había letreros que advertían a los gentiles que si pasaban al patio de los judíos, serían sentenciados a muerte. Y todo esto ocurre en el templo, en el lugar donde se iba a adorar a Dios, pero no podían hacerlo juntos. Pablo dice que el único que es capaz de derribar esta muralla que los separaba, el único que es capaz de derribar esta separación entre personas y hacerlos un solo pueblo, es Jesús. Eso es lo que Dios ha hecho con nosotros y nos ha hecho parte de su iglesia, donde hay personas de toda raza, de toda lengua, de toda cultura. Nuestra unidad como iglesia, como congregación, no está en que nos gustan las mismas cosas, no nos gusta la misma liturgia, ni siquiera nos puede gustar el mismo tipo de música. La verdadera unidad de los cristianos está solamente en Jesús. Solo Jesús y su sacrificio en la cruz y su resurrección ha hecho posible que tú y yo tengamos el mismo Padre Celestial. No importa cuál sea tu historia o la mía, ni tu trasfondo, ni tu educación, ni tu dinero, ni tu raza, ni tus gustos. Es el mismo Jesús quien ha llegado a nuestras vidas. Es el mismo Jesús que nos ha perdonado. Es el mismo Jesús que nos ha hecho hijos del mismo Padre. Jesús hizo eso por ti. ¿Eres tú también un hijo del Padre Celestial? En resumen, Jesús ha perdonado tus pecados. ¿O vives todavía separado de Dios y separado de nosotros porque tus pecados no han sido perdonados? ¿Cómo es posible que Jesús pueda hacer todo esto por y para nosotros? Pablo va a responder a esta pregunta en los siguientes versículos. La primera parte está en el verso 15. Pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz. ¿Cómo puede Pablo decir esto? Si el mismo Jesús dijo que él no venía a abolir la ley, sino a cumplirla. Bueno, lo que Jesús hizo al cumplir perfectamente la ley por y para nosotros los cristianos. Y por eso ya no es necesario para nadie, ni para judíos o para gentiles, el tener que cumplir con todas esas ceremonias que la ley exigía para poder agradar a Dios. Jesús las cumplió. Y Jesús las cumplió perfectamente. Y si Él está en nosotros y nosotros en Él, entonces nosotros también hemos cumplido perfectamente la ley. Por eso es por lo cual Pablo ya ha dicho, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Jesús cumplió entonces todos los requerimientos de las ceremonias que se exigían en el Antiguo Testamento. Entonces ahora por fin, tú y yo podemos ir directamente a Cristo sin ningún tipo de ceremonias en medio, sin ningún tipo de persona como intermediario, para pedir perdón, para arrepentirnos de nuestros pecados, en la completa seguridad de que Él sí nos perdona, Él sí nos restaura. Y todo eso es obra suficiente
de la cruz de Cristo. Jesús y la cruz es todo lo que tú y yo necesitamos para recibir perdón en nuestras vidas. Jesús y tu cruz es todo lo que tú y yo necesitamos para tener una plena seguridad de vida eterna. ¿Es esto verdad en tu vida? ¿De verdad Jesús ha perdonado tus pecados? ¿Te has arrepentido de que tu corazón sea rebelde a Él? Ya no hay necesidades de ceremonia, no hay necesidades de religión. Lo que hay es la necesidad de Cristo en nuestro corazón y nuestra alma. La segunda cosa que Jesús hace es crear una nueva humanidad. Lo que ni los griegos, ni los romanos, ni Hitler, el comunismo pudieron hacer, Jesús sí lo ha logrado al hacer una nueva humanidad. Fíjate en la segunda parte del verso Cristo. Todo lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz. Increíble poder, ¿no? Es este increíble poder el que el Señor nos muestra. El único que de verdad puede crear una nueva humanidad, el único que es capaz de crear una nueva persona en ti y en mí es Jesús. El único que puede cambiar tu forma de amar, tu forma de servir, tu forma de pensar, de sentir, tu forma de fijar las prioridades de tu vida es Jesús. El único que puede ayudarte a perdonar a aquellos que te han herido y ofendido profundamente. El único que es capaz de hacer eso en tu corazón es Jesús. El que puede tratar con tus vicios y debilidades. El único que puede dar un verdadero sentido a tu vida que va mucho más allá incluso de esta vida. Es Jesús. Jesús hace esto con los suyos. Y es exactamente lo que Pablo está diciéndonos en este pasaje. Jesús ha creado una nueva humanidad. Otro tipo de personas que funcionan muy diferente al resto de los seres humanos. Pablo dice justamente esto en el verso 10 de ese capítulo. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, para hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Los cristianos somos una verdadera nueva raza humana. El verdadero nuevo hombre solo es capaz de hacerlo Jesús. ¿Eres tú miembro de esta nueva raza humana, creada en Cristo? Una raza que no está controlada solo por sus deseos egoísmos, sino que está controlada poderosamente por el Espíritu Santo, para llevar a cabo las buenas obras que el Señor ha preparado para nosotros desde incluso antes de la formación del mundo. Así de drástica es la forma en la cual la Biblia describe el cambio de corazón, de pensamiento, de voluntad, de alma, de todo aquel que se vuelve a Jesús en arrepentimiento y fe. Vuelvo a preguntar, ¿eres tú miembro de esta raza? Debo decir que es una raza que vive la vida en una forma muy normal, al mismo tiempo completamente diferente al resto. Porque la vive no para ella misma, sino para Dios y para el servicio de su pueblo. Increíble todo lo que Dios hace por ti y por mí en Jesús. Cumple la ley por nosotros, pero no solamente eso, nos crea de nuevo, nos hace una nueva raza. Y ahora Pablo va a decir que la reconciliación a esta nueva humanidad, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz por la que dio muerte a la enemistad. Verso 16. Jesús obra en la vida de personas, judíos y gentiles, que ambos antes estaban perdidos, ambos pueblos antes estaban alejados de Dios, porque no importa cuál sea la raza, la religión, la cultura del ser humano, sin Jesús está perdido. No importa cuál sea el trasfondo o quién sea. No importa si tú o los demás piensan que son buenas personas. No importa qué tan religioso seas o no seas. Todos los seres humanos necesitan que sus pecados sean perdonados y el único que tiene poder para hacer eso es Jesús.
Solo cuando nuestras deudas con Dios han sido pagadas, podemos arreglar de verdad y de corazón las cuentas unos con otros. Por eso es por lo que somos una nueva humanidad. Porque nuestros pecados han sido verdaderamente perdonados y por lo tanto estamos en paz con Dios. Porque nuestros pecados han sido perdonados es que podemos amar a Dios, pero también podemos amar a nuestro prójimo. No estando siempre dominados por nuestro egoísmo o inseguridades, porque Jesús hizo su obra en nuestras vidas. Es porque Jesús ha hecho sus obras en nuestra vida es que muchas cosas en nosotros cambian. Cosas prácticas, cosas que todos podemos hacer. Podemos llamar por teléfono a alguien que no ha venido o no ha participado de la vida de la iglesia hace algún tiempo, porque nos preocupa a esa persona. Podemos llevar un plato de comida a alguien que está enfermo y que sabemos que no es fácil para él o para ella prepararse sus alimentos. Podemos de verdad, con la ayuda del Espíritu Santo, perdonar a aquellos que nos han ofendido, sin dejar que el rencor sea lo que controle nuestro corazón. Él vino y proclamó paz a ustedes, dice el verso 17, que estaban lejos, y paz a los que estaban cerca. Pues por medio de Él tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. Esto es lo que todo hombre y mujer en este mundo necesita. Necesita la poderosa visitación de Cristo, la poderosa visitación del Espíritu Santo, de Dios, en sus vidas. ¿Quién es el único que tiene el poder para arreglar las cuentas pendientes que todo ser humano tiene con su creación? Al punto que nos hace una nueva raza en Él. ¿Eres tú una de estas personas? ¿Eres tú una de estas personas que ha recibido su poderosa visita? La poderosa visita del Espíritu Santo en su corazón. Si no lo eres, ¿qué impide que ahora, aquí, en este momento, tú clames a Dios y pidas al Señor que intervenga en tu vida? Pero si eso ya ha pasado, ¿te das cuenta del tremendo cambio que Dios ha producido y está produciendo en tu vida? En su amor, el Señor ha llegado a nuestras vidas para cambiarlas completamente, hasta el punto de que el apóstol Pablo nos dice que nos hizo miembros de una raza diferente. Esa nueva raza se llama cristianos. Esa nueva raza se llama cristianos porque Cristo hizo posible todo eso. Amados por Dios, perdonados en Cristo. ¿Eres tú miembro de esta raza? Amén.